parches más delgaditos de 332 igual, pero la lámina inclusive más delgada, ¿no? ¿Ah? Entonces, esto le llaman este fenómeno oil canning. Pues pasa esto como movimientos de aceite, ¿no? Esta es la parte donde va el motor. Miren, un motor pequeño que puede, para aviones grandes sería el APU y aquí para el helicóptero, ¿no? Este es el fabricante Rolls Royce, Allison. ¿Ah? Bueno, antes era Detroit, dice, pero luego vendió a Rolls Royce, era el nuevo dueño de Rolls Royce, pero bueno, fabricante es Allison. Y bueno, se ven las cuatro partes ahí, el módulo del miren el tamaño del compresor, si lo ubican, ese gris. ¿Qué diferencia al motor de allá, no? Muy pequeño, ¿no? Si lo ubican. Ese gris, como cilindro gris, ¿sí lo ubican? Sí. Okay. Luego la caja de engranes y accesorios, aquí están los accesorios, aquí está la turbina, y aquí está, miren, la cámara de combustión, porque ahí se ve la bujía inclusive, ¿no? Sí. El ciclo entra por eso, donde están esas cubiertas de color rojo, entra aire al compresor, y luego del compresor lo manda aire hacia acá, hacia la cámara de combustión. Los gases quemados dan vuelta, o mueven las turbinas, y salen acá, ¿no? Entonces aquí dos turbinas, la turbina, esta es a la inversa de los motores de turbofan. Allá N2 mueve a N1 y acá N1 mueve a N2. N2, entonces, N2, aquí abajo hay una flecha que atraviesa la caja de engranes, una flecha se va a la transmisión para reducir la velocidad y mover el rotor principal. Y la otra parte va otra flecha por acá atrás hasta mover el rotor de cola. Aquí hay mucha chamba también de materiales compuestos, porque por ejemplo el panel y las palas son hechos de material compuesto, ¿no? Aquí miren aquí se ve el perfil de las palas, ¿no? Todo es más delicado. Esto es más delicado todavía porque un viento cruzado lo mueve, ¿no? De su estabilidad exterior. Lo movemos con los pedales, cambia el paso, miren, aquí este eje se desplaza y las palas cambian de paso. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Sí lo viste? Hasta en el despegue tiene movimiento. Lo que pasa es que, miren, si ponemos esta pluma y la unimos con liga, le damos torcimiento y lo soltamos, pues viene la acción y reacción, ¿no? Gira en sentido contrario, ¿no? Sí, me explico. Entonces, el rotor, ven, el borde de ataque así lo aplican, ¿de qué lado, no? Es el borde de salida. ¿Sí está bien? Entonces, ¿para dónde gira el rotor? En sentido contrario de las manecillas de reloj, ¿sí? Los europeos giran al revés, ¿está bien? Entonces el fuselaje pues tiene que girar en sentido contrario, ¿está bien? Para evitar ese giro, el rotor principal hace una fuerza, miren, fuerza por brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. Algunos tienen un brazo muy grande, grandes, porque son muy potentes, muy fuertes, ¿no? Entonces este hace una fuerza y un brazo de palanca para contrarrestar el par rotor, ¿está bien? También se hacen reparaciones a las palas que son de material compuesto, o estas en este caso son de metal. Miren, material compuesto, ¿no? Esto, vean, miren, está muy delgado y está pegado. Esa es otra práctica, igual adhesivos para pegar metal con metal, ¿no? Entonces, en estructuras se dan cuenta, hay mucho trabajo también, ¿no? Estas cubiertas, que aquí va una transmisión donde recibe la potencia de la flecha y cambia de dirección. La potencia que viene del motor anda a 6.000 RPM, aquí reduce y cambia la velocidad a 2.000 RPM. Y para allá, igual, hay una caja de transmisión donde reduce la velocidad en 2 etapas hasta que el rotor principal gira 300 RPM aproximadamente. Mira, ¿no? Y vean cómo está la articulación, todo el rotor está haciendo esto. Bueno, vamos para allá para que vean cómo está la articulación. A ver, miren, es como un vaivén, ¿no? El mástil que está haciendo es articulación de batimiento, tiene cambio de paso y también hace esto en las palas. Son 3 movimientos, ¿no? Este es
un tipo semirrígido, porque hay rígido, semirrígido y totalmente flexible en los rotores principales, ¿no? Entonces es semirrígido. Si se dan cuenta cuántos pernos sostiene el yugo esa pala, ¿cuántos pernos? Uno vertical y uno horizontal. Y todavía son huecos esos pernos, porque en el centro echamos unos pedacitos de plomo para efectos de peso y balance, fíjense, porque también le ponemos color en las puntas de las palas, allá pala roja y acá pala azul, y lo ponemos en huella. Quiere decir que cuando está girando, una pinta verde y otra rojo, ¿sí? Cuando pintan en la misma línea, decimos que están en huella. Cuando una está más arriba, decimos que está fuera de huella. Entonces una pala sube y otra, y empieza a ver vibración vertical. ¿Sí está bien? Ok, entonces estos llamamos refuerzos. Es clásico que estas piedritas se levantan con el rotor y pegan a las palas y se perforan. Entonces hay que hacer reparaciones. Una pala aproximadamente andan $30,000. Entonces hay que cuidarlas mucho, hay que limpiarlas, pulirlas y que estén en buenas condiciones las palas, ¿no? Son muy vulnerables a las piedras. Cuando andan en el granizo son proyectiles que se pegan en el borde de ataque y quedan todas cascaritas. Entonces hay que protegerlas y que no estén volando ahí. La ceniza de los volcanes, el polvo, es abrasivo al borde de ataque, igual tiene un desgaste. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando entra ceniza en el motor, los álabes del compresor se desgastan, pero así. Mucho cuidado, hay que lavar el compresor para que recupere su potencia, ¿no? Aquí vean la estructura del fuselaje. Equipa 3 asientos y 2 pilotos, un pasajero, otros 3 pasajeros. Este es el tanque de combustible. Vamos de aquel lado para que vean dónde estamos de combustible. No hay nada más que le apasione. Ahora sí, excelente. Entonces, aquí está, miren, el registro. O sea que vamos aplazados en el tanque de combustible. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Miren, mucho panel, también todos estos panel. La estructura principal es esta, miren, un frame. Aquí está uno y aquí está el otro. ¿Y dónde van soportados? ¿Dónde? En los tubos transversales del tren de aterrizaje. ¿Saben? Y ven, aquí tienen unos dos pines para poner las ruedas de salteo. ¿Sí los ubican? Entonces, y ven, otra cosa, ubiquen hacia dónde está, miren, casi está alineado con el mástil. Así es de que el centro de gravedad está aquí, miren, aquí. Por lo general está un poquito atrás del mástil, por diseño. ¿Por qué? Porque se sube el piloto y luego se compensa, ¿no? Compensa el tren, el centro de gravedad. ¿Sí sabes? Entonces aquí ponemos en las ruedas, le subimos y ya lo podemos remolcar, ¿no? Entonces de la estructura principal, miren, aquí va una, aquí va otro, y el poste central, los controles de vuelo, que es el cíclico y el colectivo y los pedales. Toda la tubería de controles pasa por aquí abajo, sube y pasa a los servos actuadores hidráulicos que están aquí para mover esas. Miren, estas varillas se las ubican. El del centro es el mástil que hace girar al motor, y las otras varillas son las varillas para cambiar el paso. En el ala pues no podemos cambiar el paso, ¿no? Ya tiene cierta incidencia, ¿no? Que parece la original del avión, pero aquí hay que cambiar el paso. Entonces, al subir las varillas cambia el paso y empieza el ascenso, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces eso lo hacemos con la palanca del colectivo, subir, bajar, ¿está bien? Pero también aquí abajo hay un plato oscilante que se mueve también, y eso lo movemos con el cíclico. Entonces cuando se mueve en conjunto con esas varillas y todo el plano empieza a moverse adelante, atrás, izquierda, derecha. Lo está girando. Queremos desplazarnos hacia adelante, se inclina hacia adelante y se desplaza hacia adelante. Si queremos para atrás, se inclina hacia atrás y para atrás, o hacia los lados, se mueve, ¿no? ¿Está bien? Entonces, aquí hay mucha pericia para mantener un vuelo estacionario, que se llaman el hover, ¿no? Miren, las puertas, no es presurizado, vean la condición del tipo de material, mica,
también pocos porque realmente es adhesivo de metal con metal. Entonces tendrán que hacer algo igual, tomar en la empresa donde trabajen esas especialidades de pegado de metal con metal, ¿no? Toda esta parte es, miren, es panel, ¿no? Pero miren, vuelvo a lo mismo. ¿De qué material? De núcleo de aluminio. Este es de los primeros, este es 71, ahí está la placa de fabricación. Pero miren, este es el marco principal, así como les dije desde allá, este es el marco principal, es este, miren, este, y cierra, aquí hay una viga principal, y la transmisión está sujeta con dos soportes, y en cada soporte hay 4 tornillos, así que son 4 por 4, 16 tornillos las que soporta la estructura, y esto. Hasta allá arriba hay una tuerca que sostiene al rotor principal con el mástil. Esa tuerca lleva un torque especial muy grande. Ajá. Si no le damos el buen torque, todavía tiene un segurito por las dudas. Y ya ha pasado aquí en México, pasó que pusieron la tuerca y no le dieron el torque. El piloto se sube, arranca, quiere volar y sale como reguilete. Ya, a una casa, ¿no? Bueno, no pasó nada. En Canadá pasó lo mismo, ¿por qué? No sé por qué pasan esas cosas, ¿no? Pero pasan. Pusieron la tuerca, bueno, pusieron la tuerca. ¿Es la tuerca de Jesucristo? La tuerca de Jesús, se llama, la tuerca de Chuy. Para los Bell, la tuerca de Chuy. Y para los de Eurocopter, son los 12 apóstoles, porque son 12 pernos. ¿Cómo es la cosa, no? Bueno, en Canadá pasó lo mismo, pero ahí sí ascendió, andaban volando. Y en una maniobra se desprendió el fuselaje del rotor. Todos se murieron, todos, ¿no? Entonces, no menospreciemos ningún concepto de aeronáutico, ¿no? Sí, siempre asegurarse todo eso, ¿no? El torque, sobre todo, ¿no? Aquí en esta parte van el conjunto de actuadores hidráulicos. Aunque es pequeño, sí necesita potencia. Y fíjense que los actuadores tienen una bomba hidráulica que está impulsada por la transmisión. Y si el motor se apaga o se falla por alguna razón, este sigue girando. Aquí hay un embrague del motor a la transmisión. Si se para el motor, es como las bicis, paras y sigue caminando, ¿no? Aquí pasa lo mismo, si para el motor, este sigue girando. Pero esta bomba hidráulica que está conectada aquí sigue generando presión. Entonces por eso se presiona que se apague el motor, ¿no? Y si se apaga el motor, solo hay una oportunidad de salvar la vida, ¿no? Se llaman autorrotación. Entonces se apaga el motor y sigue girando, pero luego te buscar un lugar para aterrizar, porque una vez que se pierda las revoluciones, se pierde la sustentación, cae con ganas, ¿no? Si es más grande el helicóptero, este es de ¿cuántos? 3, 5 plazas, ¿no? Hay de 12, 15, 19 plazas. Bueno, necesitan más potencia, 2 motores más grandes. El rotor ya, de hecho, ya miren, la distancia donde está el rotor de cola, ¿sí lo ubican? Si seguimos la línea, viene dando por aquí, ¿sí? Más o menos por aquí. La fuerza que hace el rotor hacia acá para contrarrestar el par rotor principal. Miren, el fuselaje está girando, el rotor está girando en este sentido, ¿no? Entonces el fuselaje en sentido contrario. Cuando falla el motor o falla el rotor de cola, el fuselaje luego reacciona y gira. Exacto. Cuando vean esos videos de accidentes de helicópteros, que una falla del motor o una falla del rotor de cola, el fuselaje luego gira. Por eso es el rotor. Es más, cuando despega, luego metemos pedal izquierdo para hacer fuerza de inmediata del rotor de cola. Entonces, si fallan, pues si empieza a girar el fuselaje, ya no tienes potencia, pero tienes que mantener girando el rotor, ¿no? No se puede parar, porque si se para, falla. Después de 60 nudos de desplazamiento de velocidad, ya se emparejan los pedales y ya no tiene tanto efecto del rotor de cola. Si el efecto lo hace el plano vertical. Vean que el plano vertical tiene una inclinación hacia la derecha, como unos 7 grados, ¿sí lo ubican? Vamos para atrás para que vean. A ver cuál.
Este plano es el estabilizador vertical. Miren, véanlo por acá, tiene una inclinación hacia la derecha, ¿verdad? Es como el ala, vean, es como un ala, pero el ala ya tiene una incidencia de ciertos grados hacia arriba para que genere sustentación, ¿no? Entonces esto ya está ejerciendo fuerza hacia allá, ¿está bien? Ahora vean el perfil de la pala isométrico, ¿sí lo ubican? Este perfil. Vean el perfil del estabilizador horizontal, ¿cómo está? Vean, está invertido. Miren. Está invertido este plano. Lo clásico de la pala es al revés, ¿no? Sería el extrador y el intrador. Está al revés. ¿Por qué? Porque cuando se inclina el fuselaje hacia adelante, levanta la cola y se va ahí como con una inclinación que es incómodo. Entonces, esto ahora hace una fuerza pero a la inversa. Baja, jalando la cola hacia abajo para que tenga una posición horizontal. Exacto. Como la de los coches, ¿no? Exacto, sí. Spoiler, bien. Este como es pequeño pues está fijo, pero hay otros que son móviles, son más grandes, entonces hay que cambiarle precisamente el paso.